De los archivos de la Sociedad Histórica Pangaláctica, archivo DER 42B9, recuperado de las ruinas del repositorio de información de los judíos de Betal. El siguiente documento fue clasificado como mayormente inofensivo hasta que recientes revelaciones demostraron lo contrario. Yo, Sachon 7, archivista jefe de la División de Narrativas Improbables de la Sociedad, presento este relato con mínima interferencia editorial. Sin embargo, debo señalar que ciertos detalles sobre las prácticas de jubilación entre los humanoides siguen siendo desconcertantes para nuestra conciencia colectiva. Las elecciones de moda del protagonista por sí solas justifican un estudio antropológico aparte, en particular el inexplicable apego del humano a lo que parece ser un chaleco multiusos con exactamente 18 bolsillos, la mayoría con artículos que desafían la categorización convencional. Lo que sigue es el texto completo de un mecánico jubilado que compró una base alienígena abandonada para morir allí. Pero cuando apareció el verdadero dueño, se le heló el corazón. El desierto de Saloran se extendía interminablemente, sus arenas color cobre ondulaban bajo soles gemelos que colgaban en el cielo como ojos inyectados en sangre, contemplando un universo que hacía tiempo que había dejado de impresionarlos. En medio de esta desolación se alzaba una peculiar cúpula, una estructura que podría haber sido confundida con un granito de arena en la faz del planeta, de no ser por haber sido adquirida con gran esfuerzo y a un precio considerable por un tal Harold Buckminster Finch. Harold, de 74 años terrestres, con un rostro que parecía tallado en cuero de asteroide por alguien con un conocimiento superficial de la fisionomía humana, se encontraba a varios metros de su recién adquirida propiedad, apoyado pesadamente en un bastón hecho con la tibia de una criatura que, de haber vivido, se habría opuesto firmemente a su actual función utilitaria. Su piel curtida, bronceada hasta el color y la textura de unas botas espaciales desgastadas, se arrugaba alrededor de unos ojos azul pálido que habían visto más que su cuota justa de rarezas cósmicas. El cabello gris, lo que quedaba de él, formaba una media luna alrededor de su nuca, y una barba que, caritativamente, podría describirse como irregularmente cuidada, añadía años a un rostro ya cargado de ellos. Harold llevaba un chaleco caqui sobre sus hombros desnudos y dañados por el sol, con sus numerosos bolsillos abultados por los restos acumulados de una vida dedicada a arreglar cosas que la mayoría de los seres sensatos habrían reemplazado. Sus pantalones cargo, igualmente cargados de herramientas y componentes mecánicos sin identificar, colgaban holgados de su cuerpo. Calzaba botas tan desgastadas y reparadas que determinar su color original requeriría técnicas arqueológicas especializadas. Había venido a este lugar desolado a morir. No de inmediato, por supuesto, Harold siempre había sido un planificador, pero con el tiempo, preferiblemente después de un buen periodo de soledad, durante el cual pudiera terminar su autobiografía, fijar esas confesiones de un mecánico testarudo, y tal vez dominar por fin el arte de fermentar su propio licor de malta a partir de las suculentas autóctonas, la única planta lo suficientemente resistente como para sobrevivir en este paisaje infernal y abrasador. Hogar, dulce hogar, murmuró Harold para sí mismo, disolviéndose las palabras en el aire seco como azúcar en ácido. Había comprado este puesto alienígena abandonado, supuestamente una estación de investigación, aunque el agente inmobiliario había sido sospechosamente impreciso sobre que se había investigado exactamente por el precio de ganga de 23.000 créditos y un carburador antiguo de un Mustang del 69. Este último había cerrado el trato, ya que el agente, un traxiano con una peculiar fascinación por los automóviles terrestres, codiciaba una pieza así para su colección. La cúpula tenía aproximadamente 20 metros de diámetro, construida con un material que parecía bronce desgastado, pero en realidad era el subproducto excrementicio de los ahora extintos megurmitas galbonianos, cuyas aplicaciones arquitectónicas se descubrieron solo después de la desaparición de la especie. La estructura tenía un cierto encanto rústico, si la definición de rústico se extendía a lo alienígena y ligeramente inquietante. Harold se acercó a su nuevo hogar con la cautela de quien una vez compró un motivador hiperespacial supuestamente en perfecto estado, solo para descubrir que,
Había pertenecido a contrabandistas que lo usaban para transportar hongos inteligentes particularmente agresivos. La entrada era una trampilla circular equipada con una cerradura de código universal estándar, el modelo más económico disponible, lo cual no inspiraba confianza, pero explicaba el atractivo precio de la propiedad. Marcó el código de acceso 867-5309. Una secuencia que había elegido porque era el estribillo de una antigua canción de la Tierra que ahora plagaba la galaxia tras haber sido incluida accidentalmente en la primera transmisión interestelar de la humanidad, y escuchó el satisfactorio clic al desconectarse el mecanismo. El interior estaba sorprendentemente bien conservado, considerando que había estado abandonado durante lo que el agente había descrito como un tiempo, lo que en el parlamento inmobiliario podía significar desde unos pocos meses hasta varias épocas geológicas. La cámara principal era circular, con pasillos que se ramificaban como los radios de una rueda. El mobiliario minimalista incluía objetos que podrían haber sido sillas si el trasero tuviera una configuración diferente y superficies elevadas, lo que sugería que los ocupantes anteriores tenían brazos extremadamente largos o posiblemente varios. Harold dejó caer su mochila sobre el suelo, se desplomó con un ruido metálico que resonó por toda la estructura. La mochila contenía sus pertenencias esenciales: herramientas, repuestos, 3 mudas de ropa interior. Optimista dados sus hábitos de higiene, un ejemplar desgastado de la guía completa del idiota para una soledad digna y un pequeño cactus en maceta llamado Spike, que había sido su único compañero durante los últimos 8 años. Bueno, Spike, dijo Harold, colocando el cactus sobre lo que parecía una especie de consola. Ya está. Se acabó arreglar desastres ajenos. Se acabó que te llamen a las 3 de la mañana porque alguien intentó cruzar su compactador de basura con su sintetizador de alimentos y ahora todo sabe a envases reciclados. El cactus, como era su costumbre, no opinó al respecto. Harold pasó las siguientes horas explorando su nuevo dominio, tomando notas mentales de las reparaciones y modificaciones necesarias para que el lugar fuera habitable. Los anteriores dueños, quienesquiera que fueran, aparentemente poseían vejigas de extraordinaria capacidad o métodos alternativos de eliminación de desechos, ya que los baños brillaban por su ausencia. Mientras los gemelos iniciaban su descenso, proyectando largas sombras sobre las arenas cobrizas, Harold se acomodó en una cama improvisada, con su saco de dormir extendido sobre lo que podría haber sido una mesa, o quizás un altar, y contempló el techo abovedado, donde los anteriores ocupantes habían pintado lo que parecían ser mapas estelares de constelaciones desconocidas. Por la jubilación, brindó con una petaca de algo especial, una bebida que existía en un estado cuántico entre el whisky y el disolvente industrial, famosa por ser la única bebida de la galaxia capaz de esterilizar una herida y a la vez causar una nueva. Harold había elegido este lugar con cuidado. Después de 53 años reparando de todo, desde hornos tostadores hasta cruceros intergalácticos, deseaba paz, tranquilidad y, sobre todo, distancia de cualquiera que necesitara alguna reparación. El anuncio de la propiedad prometía un aislamiento incomparable, mínima radiación cósmica y la ausencia total de vecinos a una distancia prudencial, algo que a Harold le pareció especialmente atractivo. Aquella noche, Harold se durmió con facilidad, como suele ocurrirles a quienes han pasado toda una vida trabajando con las manos y han llegado a una edad en la que la conciencia parece un estado cada vez más opcional. Soñó con motores, con espacios reducidos, donde sus dedos nudosos habían obrado milagros mecánicos, con clientes agradecidos y máquinas ingratas. En su sueño, era joven de nuevo, con la espalda recta, las manos firmes, arreglando lo irreparable con solo un destornillador y pura terquedad. El sueño se hizo añicos exactamente a las 3:42 hora local, cuando Harold se despertó con un sonido que, en su larga trayectoria diagnosticando dolencias mecánicas solo de oído, nunca había oído: un golpe húmedo y deslizante, seguido de lo que solo podría describirse como el sonido del aire al ser liberado con entusiasmo de un globo lleno de pudín. Harold se incorporó de golpe, buscando a tientas la linterna industrial que siempre tenía a mano.
Un hábito adquirido tras un desafortunado incidente relacionado con la plomería nocturna y una criatura que había evolucionado para vivir exclusivamente en los juvens de los baños de las estaciones espaciales. El haz atravesó la oscuridad, sin iluminar nada inusual en las inmediaciones. El ritmo cardíaco de Harold, que se había acelerado a niveles que su médico le había advertido específicamente durante su última revisión hacía 2 décadas, comenzó a disminuir. Probablemente solo ruidos de asentamiento, murmuró, aunque, según su experiencia, los edificios rara vez se asentaban con sonidos que recordaran a un malestar digestivo. Estaba a punto de volver a recostarse cuando toda la cúpula se estremeció, como si algo grande la hubiera golpeado, o tal vez como si despertara. «Rayos», maldijo Harold, balanceando las piernas por el borde de su cama improvisada. Era demasiado viejo para estas tonterías. Había pagado un buen dinero y un carburador irreemplazable por este lugar, y cualquier garantía que pudiera haber existido, sin duda, había expirado en algún momento del siglo anterior. Armado con su linterna y una multiherramienta que lo había ayudado a superar 3 matrimonios, 2 guerras e innumerables emergencias mecánicas, Harold se arrastró hacia la trampilla de entrada, de donde parecía provenir el sonido. La trampilla vibraba ligeramente, su antiguo mecanismo de cierre hacía clic rítmicamente, como si estuviera siendo probado sistemáticamente. Harold se acercó con cautela, levantando su multiherramienta con lo que esperaba que fuera una actitud amenazante, aunque el efecto se vio atenuado por su ropa interior holgada y el hecho de que llevaba calcetines desparejados, uno de los cuales tenía un agujero lo suficientemente grande como para acomodar un dedo adicional. Debería. De repente, desarrolló uno. «¿Quién anda ahí?», preguntó, con la voz áspera y autoritaria de quien había pasado décadas diciéndoles a las máquinas que no podían simplemente decidir dejar de trabajar porque les apeteciera. El clic cesó. Harold apretó con más fuerza su multiherramienta. Había luchado en el conflicto de Próxima Centauri, donde sirvió como mecánico jefe de la 5ª División Interplanetaria. Se había enfrentado a oficiales al mando que exigían reparaciones imposibles en plazos irrazonables. Una vez se enfrentó a un triturador de basura defectuoso que había desarrollado una sensibilidad rudimentaria y un gusto por los huesos de los dedos. No iba a dejarse intimidar por lo que estuviera al otro lado de esa escotilla. Con un gruñido desafiante, Harold cogió el mando manual y tiró de él hacia abajo. La escotilla se abrió. El corazón de Harold, que había resistido 7 décadas de desayunos que obstruían las arterias y sustancias recreativas de dudosa legalidad, hizo algo que nunca antes había hecho. Olvidó cómo latir. En la puerta había un ser que desafía la considerable experiencia de Harold con las diversas formas de vida que habitan la galaxia. Era humanoide en el sentido más amplio del término, de aproximadamente 1,80 metros de altura sobre 2 piernas. Pero cualquier similitud con los humanos terminaba ahí. La piel de la criatura era de un vibrante tono verde que parecía latir con una luminiscencia interna, como si sus células contuvieran clubes nocturnos microscópicos. Era indudablemente femenina, a juzgar por las prominentes curvas apenas contenidas por lo que parecía un bikini morado. Su rostro, enmarcado por un cabello del color del espacio profundo que de alguna manera captaba una luz inexistente, poseía rasgos de una simetría tan perfecta que cruzaban la línea entre lo bello y lo vagamente inquietante, como una obra maestra pintada con colores que no deberían existir. Estaba descalza, con los dedos de los pies agarrando el umbral metálico con destreza prensil. Alrededor de su cuello colgaba un colgante que emitía un suave brillo pulsante, del mismo verde amarillento que sus ojos, que se fijaron en Harold con una expresión que podría haber sido de curiosidad, hambre o posiblemente una indigestión severa. Harold no le resultaba lo suficientemente familiar. Con una musculatura facial alienígena, sin duda. Durante lo que parecieron varias eternidades condensadas en un solo instante, se miraron fijamente. Harold, una reliquia de la ingeniería humana, en ropa interior que había conocido tiempos mejores, posiblemente durante la administración presidencial anterior,
y esta visión de piel verde que parecía haber salido del sueño febril de un cenobiólogo particularmente imaginativo. El cerebro de Harold, que había suspendido temporalmente sus operaciones, se reinició con un único pensamiento coherente. Debería haber leído la letra pequeña de ese contrato inmobiliario. Está sentado en mi cámara de meditación, dijo finalmente la mujer verde, con una voz dulce como la miel derramada sobre un cristal roto, pero con un filo que prometía daño. Harold, veterano de innumerables situaciones mecánicas desesperadas, descubridor de soluciones a problemas que no deberían haber existido y autoproclamado maestro de las soluciones improvisadas, se quedó completamente sin palabras. Su corazón, habiendo recordado su función principal, ahora sobrecompensaba latiendo contra su caja torácica con el entusiasmo de un estudiante de percusión que acaba de descubrir el café. Yo, Harold. Empezó, luego se detuvo, se dio cuenta de que estaba en ropa interior y buscó frenéticamente sus pantalones cargo, que colgaban sobre lo que ahora sospechaba que podría ser una incubadora de huevos en lugar de la escultura de arte moderno por la que inicialmente la había tomado. «Eres humano», observó la mujer verde, con la cabeza inclinada en un ángulo que sugería que su cuello contenía extrovertido. «Espécimen de soporte. Interesante. Somos dueños de este lugar», logró decir Harold, esperando que el temblor en su voz se interpretara como indignación justificada en lugar de terror abyecto. «Tengo los papeles firmados y todo por un notario, uno de verdad con tentáculos». La risa de la mujer verde fue como una campanilla en un huracán, musical, pero alarmante. «Típico. Siempre están vendiendo mis puestos de avanzada cuando estoy en hibernación profunda». Suspiró, un sonido que hizo pensar a Harold en los vientos solares. «Esta es la tercera vez en este siglo. La burocracia es la misma en toda la galaxia, ¿no? Nadie comprueba nunca si la propiedad está realmente abandonada». Entró de lleno en la cúpula, trayendo consigo un aroma que le recordó a Harold a tormentas eléctricas y mercados de especias, exótico y ligeramente peligroso. Afuera, pudo ver varias herramientas y equipos esparcidos en la arena, lo que sugería que había estado en medio de algún tipo de trabajo de mantenimiento cuando despertó. «Soy Sella», dijo, extendiendo una mano con dedos un poco demasiado largos y articulaciones donde las articulaciones habían no hay nada que hacer. «Este es el puesto de avanzada Gamma 14, dedicado al estudio de las formas de vida primitivas y sus capacidades de adaptación». «Y tú eres primitiva, al parecer», murmuró Harold, estrechando su mano a regañadientes y descubriendo su piel inquietantemente suave como jade pulido calentado por la luz del sol. Harold Finch, mecánico jubilado, actual propietario de una casa. O eso creía. Los labios de Sea se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, aunque reveló unos dientes que parecían diseñados para fines más allá de la simple masticación. «¿Un mecánico? ¡Qué fortuito! Tal vez podamos llegar a un acuerdo». Harold, que se había pasado toda la vida llegando a acuerdos con máquinas que no querían trabajar, personas que no querían pagar y partes del cuerpo que no querían doblarse como antes, sintió una resignación familiar. «¿Qué clase de acuerdo?», preguntó, sabiendo ya que no le gustaría la respuesta. Sella gesticuló expansivamente, con movimientos fluidos y precisos, como una bailarina actuando para un público con estándares estéticos muy específicos. «Mi nave de investigación requiere reparaciones. Me estaba preparando para enviar una señal de socorro, pero si tú, por muy hábil que digas, nunca dije que lo fuera», protestó Harold. «Dije que estaba jubilado». «Lo mismo digo», desestimó Sella con un gesto de la mano. «Ayúdame a reparar mi nave y consideraré tu ocupación no autorizada una coincidencia mutuamente beneficiosa, en lugar de una infracción territorial que requiera protocolos de esterilización». La forma en que mencionó los protocolos de esterilización hizo que Harold pensara en cosas mucho peores que los productos de limpieza. «¿Y si te ayudo?», dijo Harold con cuidado, subiéndose los pantalones con toda la dignidad posible, que no era mucha. «Te irás y yo podré quedarme aquí». La sonrisa de Sella se ensanchó ligeramente. «Por supuesto,
después de que recoja algunas muestras. Harold no preguntó qué tipo de muestras. Algunas preguntas es mejor dejarlas sin respuesta, sobre todo cuando se les plantean a alienígenas de piel verde con demasiados dientes. Bien, suspiró, buscando su chaleco. Déjame buscar mis herramientas. Y así comenzó lo que Harold describiría más tarde en su autobiografía, significativamente revisada, como el trabajo de reparación más incómodo de la historia de la galaxia. Un título que, aunque hiperbólico, no era totalmente inexacto. La nave de investigación de Sella resultó ser una elegante embarcación del tamaño aproximado de un pequeño yate, enterrada bajo la arena a medio kilómetro de la cúpula. Solo se veía la parte superior del casco. Una brillante media luna plateada emergía de las dunas cobrizas como la aleta de un tiburón metálico. La excavación estaba en marcha, explicó Seer mientras avanzaban penosamente por el desierto. Harold luchaba por seguir su ritmo, que se deslizaba sin esfuerzo. A pesar de parecer que solo caminaba, de alguna manera cubría terreno con la eficiencia de alguien que se desplazaba sobre una acera móvil. Casi había llegado a la escotilla principal cuando mis herramientas fallaron. ¿Cómo?, preguntó Harold, con la curiosidad profesional superando temporalmente su crisis existencial. Se desintegraron, dijo Sea con indiferencia, como si describiera un inconveniente menor en lugar de un fallo catastrófico del material. La atmósfera de este planeta tiene efectos interesantes en ciertas estructuras moleculares tras una exposición prolongada. Harold miró sus propias herramientas, luego su piel expuesta, repentinamente preocupado por la definición de prolongado y si su estructura molecular era segura. No te preocupes, añadió Sella, al notar su expresión. Tu forma basada en carbono debería permanecer estable durante al menos otros 82 días locales, probablemente. La aclaración no tranquilizó a Harold. Cuando llegaron a la nave parcialmente excavada, Harold se sorprendió al encontrarla más pequeña de lo que había estimado inicialmente, quizá de 15 metros de largo y 5 metros en su punto más ancho. Su diseño era elegante, sin las protuberancias voluminosas ni los estabilizadores torpes que caracterizaban a la mayoría de las naves en las que había trabajado. Parecía menos una nave y más una ecuación matemática sólida. Hermosa, murmuró a su pesar. Toda una vida apreciando el ingenio mecánico no se desvaneció ante la posible desintegración molecular. Es una cápsula de investigación de clase estelar, dijo Sea con un dejo de orgullo en la voz. Diseñada para misiones de observación de larga duración, puede mantener una posición estable dentro de la corona de una estrella o navegar por las aplastantes presiones de la atmósfera inferior de un gigante gaseoso. Ah, ¿qué hace enterrado en la arena?, preguntó Harold de inmediato, arrepintiéndose de la pregunta, cuando la expresión de Sella adoptó una expresión que podría haber sido vergüenza en un rostro humano, pero que en el suyo parecía más el preludio de una compleja maniobra de caza. Un pequeño error de navegación, dijo con rigidez. La IA de la nave desarrolló un interés por la poesía durante nuestro último despliegue en el espacio profundo. Se volvió fácil de distraer. Harold asintió con compasión. Había tenido un refrigerador que, de alguna manera, se conectaba con su sistema de entretenimiento doméstico y había desarrollado una adicción a las telenovelas. Se negaba a mantener la temperatura adecuada durante los acontecimientos dramáticos de la trama. Finalmente, solucionó el problema conectándolo a un canal de noticias dedicado que solo informaba sobre refrigeradores. ¿Cuál parece ser el problema?, preguntó, adoptando su perfil profesional, el que le había sido tan útil durante décadas diagnosticando todo, desde pequeños fallos hasta fallos catastróficos del sistema. El sistema principal de propulsión está desconectado, explicó Seyer, llevándolo a una sección del casco que había sido limpiada de arena. Y la baliza de emergencia no transmite. Podría estar relacionado, reflexionó Harold, arrodillándose para examinar lo que parecía ser un panel de acceso. Ambos sistemas podrían obtener energía de la misma fuente. Esa es precisamente mi apreciación, asintió Sella, con tono complacido,
como si hubiera pasado una prueba. El reactor de fusión principal es estable, pero su potencia no llega a los sistemas críticos. Harold corrió. Pasó los dedos por el liso casco, buscando costuras o puntos de acceso para el mantenimiento. ¿Cómo entro? Seiya extendió el brazo varios centímetros más allá de lo que la anatomía humana permite y presionó la palma contra una sección del casco que parecía idéntica a todas las demás. Apareció una costura, ensanchándose hasta formar una abertura lo suficientemente grande como para que pudieran entrar. Seguridad biométrica, explicó, aunque la nave también reconoce al personal de reparación autorizado. Solo necesita escanearte. Antes de que Harold pudiera objetar, un rayo de luz azul emergió de la abertura y lo recorrió de pies a cabeza. Se detuvo en su chaleco, deteniéndose en un bolsillo que contenía un sándwich de hacía 3 días que Harold había estado guardando para una ocasión especial. La luz se volvió roja brevemente, luego verde, y una voz mecánica anunció: entidad biológica clasificada. Subespecie de mecánico testarudo. Acceso concedido. Por favor, absténgase de introducir materia proteica fermentada en áreas sensibles del equipo. ¿Sabe que soy mecánico?, preguntó Harold, impresionado, a pesar del insulto a su sándwich. La IA de la nave es excelente con los patrones. Reconocimiento, dijo Seiya, agachándose para entrar. La distribución única de callos en tus manos, el desarrollo muscular especializado en tus antebrazos y los restos de 27 tipos diferentes de lubricantes incrustados en tus capas dérmicas indican tu profesión. Y la parte terca, refunfuñó Harold, siguiéndola adentro. Esa fue mi adición a tu perfil, respondió Seiya por encima del hombro. Basándose en la observación empírica, el interior de la nave era sorprendentemente espacioso, con una distribución que parecía cambiar sutilmente a medida que avanzaban. Los pasillos se ensanchaban o estrechaban para facilitar su paso. La iluminación era suave y dorada, y no emanaba de las luminarias visibles, sino de las propias superficies. La sala de control del reactor está por aquí, dijo Seiya, guiándolo a través de lo que podría haber sido un laboratorio, aunque el equipo era tan extraño que Harold no podía ni imaginar su propósito. Algo que parecía una mezcla entre un terrario y un mapa estelar gorgoteaba con satisfacción a su paso. La sala del reactor, al llegar, era una cámara hemisférica dominada por una columna central que pulsaba con energía azul y blanca. A su alrededor se encontraban paneles de control que parecían estar hechos del mismo material que el casco, sin costuras ni botones ni interfaces visibles. Esto, anunció Seiya, señalando la columna, es un emulador de fusión estelar de tipo G. Reproduce las condiciones del núcleo de una estrella de secuencia principal contenida en una botella gravitacional. Harold lo observó fijamente. ¿Tienes una estrella ahí? No una estrella completa, corrigió Seiya. Solo lo suficiente para alimentar los sistemas de la nave. El problema está aquí. Señaló una serie de conductos que se alejaban de la columna. La red de distribución de energía está fallando. Harold se acercó con cautela. Su ojo experto notó la sutil decoloración en uno de los conductos, un leve oscurecimiento que para el observador inexperto podría haber sido una sombra, pero que para él indicaba componentes sobrecalentados y un aislamiento defectuoso. Veo el problema, dijo, buscando su cinturón de herramientas. El conducto 3 muestra signos de degradación, probablemente una microfractura en el blindaje de contención. Seiya pareció impresionada. Sí, exactamente. Pero los sistemas de diagnóstico no lo detectaron. Los diagnósticos solo te dicen lo que están programados para buscar, dijo Harold. El ritmo familiar de la resolución de problemas lo tranquilizó. Hay cosas que solo se aprenden a detectar después de verlas fallar cientos de veces. Seleccionó una herramienta que parecía una mezcla entre un destornillador y un diapasón, un equipo que él mismo había modificado para detectar variaciones sutiles en los campos de energía. Tendré que comprobar la integridad del conducto antes de intentar repararlo. ¿Tienes los esquemas de este sistema? Seiya hizo un gesto en el aire, y de repente,
El espacio entre ellos se llenó con una pantalla holográfica tridimensional del reactor y sus sistemas asociados. Harold silbó con admiración. Era más complejo y elegante que cualquier cosa en la que hubiera trabajado antes, pero los principios subyacentes le resultaban bastante familiares. La energía era energía, y las leyes de la termodinámica se aplicaban incluso a la tecnología alienígena que contenía estrellas en miniatura. Esto podría llevar un tiempo, advirtió, mientras ya catalogaba mentalmente las pruebas que tendría que realizar. Y puede que necesite materiales para reparaciones. Tómate el tiempo que necesites, dijo Sea, acomodándose en una superficie que se transformó en un asiento. En cuanto a los materiales, la nave puede sintetizar casi todo lo que pueda necesitar. Simplemente describa las especificaciones al sistema de fabricación. Señaló un hueco en la pared que Harold había confundido con un compartimento de almacenamiento. Harold asintió, ya absorto en el problema en cuestión. En eso era bueno, en lo que siempre había sido bueno. Las máquinas hablaban un lenguaje universal de función y forma, y él dominaba su dialecto de susurros y gemidos. Durante las siguientes horas, Harold se sumergió en el trabajo. Comprobó los flujos de energía, la integridad del aislamiento y rastreó las fluctuaciones de energía a través de la red de distribución. La microfractura en el conducto 3 era, de hecho, el problema principal, pero descubrió 2 puntos de tensión adicionales que también habrían fallado. Sella permaneció allí, observando su trabajo con una intensidad que podría haber sido desconcertante si Harold no hubiera estado tan concentrado. De vez en cuando, ofrecía ideas o explicaba aspectos de la tecnología que escapaban a su experiencia, pero la mayoría de las veces observaba en silencio. Hay que reemplazar el conducto por completo, anunció finalmente Harold, enderezándose con un gruñido mientras la columna vertebral le recordaba su edad. Y ya que estamos, deberíamos reforzar los demás conductos. ¿Puedes hacerlo?, preguntó Sella, levantándose de su asiento con gracia líquida. Harold consideró la pregunta. En circunstancias normales, reemplazar un conducto de energía principal en una nave alienígena desconocida que contenía una estrella en miniatura estaría muy fuera de su zona de confort. Pero estas no eran circunstancias normales, y la alternativa era convertirse potencialmente en sujeto de investigación para un ser que estudiaba formas de vida primitivas. Sí, dijo con más confianza de la que sentía. Necesitaré fabricar componentes de repuesto. Sella señaló el hueco en la pared. Simplemente visualiza lo que necesitas y descríbeselo al fabricante. Interactúa directamente con tus patrones neuronales. Harold se acercó al hueco con cautela. Solo pienso en su esencia, confirmó Sella. Aunque las instrucciones verbales también funcionan si te resulta difícil la proyección mental, Harold decidió apegarse a lo que sabía. Necesito un conducto de energía de repuesto, le dijo al hueco, sintiéndose un poco ridículo hablándole a un agujero en la pared. Idéntico al conducto 3 del sistema de distribución del reactor principal, pero con aislamiento mejorado, clasificado para una tolerancia a la temperatura un 20% mayor y una mayor resistencia a la tensión en los puntos de unión. El hueco zumbó y luego brilló con una suave luz azul. Cuando la luz se apagó, el conducto que había descrito reposaba en su interior, con un aspecto familiar y sutilmente mejorado, como si alguien hubiera tomado su esquema mental y lo hubiera refinado. Impresionante, murmuró, recogiendo el componente. Era más ligero de lo que esperaba, pero irradiaba una sensación de durabilidad que podía sentir en los huesos. El fabricante se basa en su experiencia, así como en las especificaciones de la nave, explicó Sella. El resultado es una síntesis de ambas bases de conocimiento. Harold dedicó las 2 horas siguientes a reemplazar cuidadosamente el conducto dañado y a reforzar los demás. El trabajo era delicado. Un movimiento en falso podría desestabilizar el campo de contención alrededor de la diminuta estrella. Pero sus manos, aunque envejecidas, aún poseían la firmeza y precisión que lo habían convertido en una leyenda entre sus colegas. Al sellar la conexión final,
La pulsación del reactor se intensificó y una ola de energía recorrió los conductos, iluminando la red como un rayo. A través de las nubes de tormenta, la nave cobró vida con un zumbido a su alrededor. Los sistemas se activaron en cascada. La energía se restableció en todos los sistemas, anunció la IA de la nave. Propulsión en línea, navegación en línea, soporte vital en niveles óptimos, matriz de comunicaciones en línea. Gracias, mecánico testarudo. Harold se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Había pocas sensaciones en el universo tan gratificantes como devolverle la vida a una máquina muerta. Harold Finch, dijo Sella, usando su nombre por primera vez desde que se presentó. Has reparado con éxito un sistema que la mayoría de los seres de la galaxia ni siquiera podrían comprender. Estoy impresionada. Viniendo de alguien que mencionó casualmente el estudio de formas de vida primitivas, Harold se lo tomó como un gran elogio. Solo hago lo que hago, dijo con modestia. O lo que hacía antes de jubilarme. Sobre eso, dijo Sella, cambiando sutilmente el tono, nuestro acuerdo. Harold se tensó. Había estado tan absorto en las reparaciones que casi había olvidado las circunstancias que las llevaron a ello. Cierto. Dijiste que te irías después de recoger algunas muestras. Lo dije, Seller. Estuvo de acuerdo. Sus ojos brillaban un poco más. Sin embargo, me encuentro reconsiderando nuestro acuerdo. La mano de Harold se apretó alrededor de su multiherramienta, aunque no tenía ninguna ilusión de que fuera efectiva contra un ser que aparentemente podía extender sus extremidades a voluntad. Y se habló casualmente de contener estrellas en botellas. Reconsiderando cómo exactamente, preguntó con cautela. Sella se acercó. Sus movimientos eran tan fluidos que parecían desafiar la física normal. Posee habilidades que serían valiosas para mi investigación. Su comprensión de los sistemas mecánicos es única. Estoy jubilado, le recordó Harold con firmeza. Y humano, muy humano con necesidades humanas. Como no ser un sujeto de investigación. No estoy sugiriendo que te conviertas en sujeto, aclaró Sella, pareciendo casi ofendida. Te ofrezco un puesto como asistente de investigación. De todos los escenarios que Harold había imaginado para su jubilación, convertirse en asistente de un científico alienígena de piel verde nunca había estado en la lista, ni siquiera en el apéndice si todo lo demás falla que había creado después de su tercer divorcio. ¿Qué implicaría eso exactamente?, preguntó. Curiosidad temporalmente precaución primordial. Ayudarías a mantener mi equipo, explicó Seller. Tanto la nave como los sistemas de puestos de avanzada a cambio podrían seguir viviendo en la cúpula. Solo lo uso para cargas periódicas de datos y almacenamiento de muestras. El resto del tiempo sería tuyo. Y las muestras que mencionaste, presionó Harold, todavía sospechoso. Meramente datos de referencia biológica, dijo Sea con desdén. Exploraciones no invasivas, muestreo de ADN, nada que pueda causar molestias. Harold consideró la oferta. Por un lado, no fue el retiro solitario que había planeado. Por otro lado, significó que podía permanecer en su nuevo hogar sin la amenaza de los protocolos de esterilización sobre su cabeza. Además, la idea de trabajar con tecnología tan avanzada como la nave de Sea era ciertamente tentadora, incluso para su mente orientada a la jubilación. ¿Qué tipo de investigación haces exactamente?, preguntó. Estudio la adaptación, respondió Sella. Cómo evolucionan las especies para sobrevivir en ambientes desafiantes, cómo resuelven problemas con recursos limitados. Los humanos son particularmente fascinantes en ese sentido. Has logrado expandirte por tu sector a pesar de carecer de muchas de las ventajas evolutivas de otras especies. Somos tercos, dijo Harold encogiéndose de hombros. Como si tu nave se hubiera dado cuenta, Seer estuvo de acuerdo. La terquedad puede ser un rasgo de supervivencia en ciertos contextos, al igual que la aptitud mecánica, señaló el reactor ahora en funcionamiento. Pocos de mis asistentes de investigación anteriores podrían haber logrado lo que tú hiciste hoy. ¿Asistentes anteriores?,
Preguntó Harold, preguntándose de repente qué les había sucedido. Eso excede la longevidad de la mayoría de las especies. ¿Cuántos años tienes? La pregunta se le escapó antes de que Harold pudiera considerar si era de buena educación preguntarle a una dama verde o no sobre su edad. En su cronología, Sella pareció calcular aproximadamente 3,427 de sus años. ¿Y cuánto tiempo suelen vivir los humanos en su experiencia? 146 años, dijo Sella, aunque eso fue con ciertas modificaciones ambientales. Harold, a los 74 años, de repente se sintió como una efímera. Entonces, continuó Sea, aparentemente ajeno a la recalibración existencial de Harold. ¿Tenemos un acuerdo? Tú mantienes mi equipo. Te proporciono alojamiento y acceso a tecnología avanzada, y ambos perseguiremos nuestros intereses en paz. Dicho de esa manera, no parecía un acuerdo terrible. Harold había venido a este planeta buscando soledad. Sí, pero también un propósito. Arreglar las cosas había sido su propósito durante tanto tiempo que no estaba del todo seguro de quién era sin él. Una condición, dijo. No hay modificaciones para extender mi vida. Cuando es mi momento, es mi momento. Sella parecía decepcionada pero asintió. Aunque estuvo de acuerdo. Debo tener en cuenta que simplemente estar cerca de ciertos equipos en mi laboratorio podría tener efectos incidentales en la longevidad, nada intencional, por supuesto. Harold entrecerró los ojos pero decidió no insistir en el tema. Bien, tenemos un trato. Excelente, dijo Sella, su sonrisa revelando esos dos dientes perfectos nuevamente. ¿Regresamos al puesto de avanzada para celebrar nuestro acuerdo? He estado sintetizando una bebida que creo que se aproxima al vino de la Tierra, aunque la estructura molecular es necesariamente diferente debido a los ingredientes disponibles en este planeta. Suena potencialmente letal, dijo Harold. Lidera el camino. Mientras salían del barco y regresaban a la dura luz del sol del desierto, Harold reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su retiro. Había llegado a este lugar desolado, buscando una especie de final, una conclusión tranquila para una vida dedicada a hacer que las cosas rotas funcionaran. En cambio, se había encontrado en una extraña asociación con un antiguo investigador extraterrestre que bien podría sobrevivir al planeta mismo. La vida, decidió Harold, era como las máquinas que había reparado durante su existencia. Justo cuando creías que entendías cómo funcionaba, algún nuevo componente se revelaba, obligándote a reconsiderar todo lo que creías saber. El truco consistía en adaptarse, descubrir la nueva configuración y seguir avanzando. Mientras caminaba con dificultad por la arena junto a su nueva jefa de piel verde, que se deslizaba con tanta facilidad como si estuviera sobre rieles, Harold Finch, mecánico jubilado y asistente de investigación recién nombrado, no pudo evitar sonreír. Quizás la jubilación no fuera a ser aburrida después de todo. La cúpula, cuando regresaron a ella, se había transformado. Las superficies que parecían inactivas ahora brillaban con una luz suave y pulsante. Los paneles que Harold había confundido con elementos decorativos se habían deslizado hacia un lado para revelar un equipo sofisticado. El espacio se había ampliado de alguna manera. Las habitaciones se reconfiguraban en configuraciones que hacían que el diseño anterior pareciera un borrador. El puesto de avanzada estaba en modo de espera, explicó Seer, notando el asombro de Harold. Se activa completamente cuando estoy presente. Es más grande por dentro, se maravilló Harold, tratando de conciliar las dimensiones exteriores con el espacio interior aparentemente imposible. Compresión espacial, dijo Sella casualmente. Una aplicación básica del plegado dimensional. Su especie lo descubrirá eventualmente, aunque probablemente no hasta dentro de 803 años. Más o menos unas décadas, dependiendo de si logras dejar de convertir en armas cada nueva tecnología con la que te topas. Se trasladó a lo que claramente era un área de preparación de alimentos donde manipuló controles que respondían a su tacto como metal líquido. Un momento después,
Le presentó a Harold un vaso que contenía una sustancia que se parecía al vino de la misma manera que una supernova se parece a una vela de cumpleaños. El concepto subyacente era similar, pero la escala y la intensidad eran mundos diferentes. Tu vino, anunció. Yo lo llamo floración estelar. Se fermenta a partir del néctar de hongos subterráneos que crecen alrededor de los respiraderos termales. Los efectos psicoactivos deben ser mínimos para su fisiología. ¿Debería serlo?, preguntó Harold, mirando dubitativamente el líquido púrpura luminiscente. Dentro de parámetros aceptables, aclaró Sella, lo que no era del todo tranquilizador. Harold sorbió con cautela. El sabor era indescriptible. No era desagradable, pero sí completamente ajeno a su paladar, como intentar probar un color que nunca había visto antes. Dejó una sensación cálida y de hormigueo que se extendió desde su boca por todo su cuerpo, como si cada célula estuviera siendo masajeada individualmente. Eso es diferente, logró decir, tomando otro sorbo a su pesar. Mejora con la familiaridad, le aseguró Sella, consumiendo su propio vaso de un solo trago. Harold notó que su garganta parecía expandirse ligeramente para acomodar el líquido, otro recordatorio de que su apariencia humanoide era más aproximada que exacta. Se acomodaron en lo que ahora eran obviamente sillas, aunque ajustaron su forma para adaptarse al cuerpo de sus ocupantes. Harold se sintió más cómodo de lo que se había sentido en años, ya que la silla parecía identificar y aliviar cada articulación dolorida y cada músculo tenso. Entonces, dijo, después de un momento de deleitarse con el abrazo terapéutico de la silla. ¿Qué es lo primero en la agenda del asistente de investigación? Más reparaciones de barcos. En realidad, dijo Sea, su expresión cambió a algo que Harold no pudo interpretar del todo. Pensé que podríamos comenzar con un intercambio cultural. He estado estudiando a los humanos durante siglos, pero la interacción directa siempre es más informativa que la observación. ¿Qué tipo de intercambio cultural?, preguntó Harold con cansancio. Háblame de ti, sugirió Sella. Tus experiencias de vida, los caminos que te llevaron a convertirte en mecánico y luego a buscar aislamiento en este planeta. A cambio, compartiré aspectos de mi propia existencia que podrían interesarte. Era una petición humana tan normal que Harold se quedó momentáneamente desconcertado. Había esperado algo más exótico, tal vez muestras de tejido o sondeos psíquicos. Es justo, estuvo de acuerdo, tomando otro sorbo del extraño vino. Aunque debo advertirte, la historia de mi vida no es particularmente emocionante. La gente no lo hizo. Esa es la sinopsis, la animó Sella, acomodándose más en su silla, que se reconfiguraba para acomodar lo que parecía ser un cambio sutil en su estructura esquelética. Así lo hizo Harold. Aspiradora antigua. Describió su aprendizaje con el viejo Jenkins, quien podía diagnosticar un problema en el motor solo con el olfato, y su primer trabajo independiente arreglando el gobernador en un sistema de enfriamiento de una planta de fusión, lo que le había ganado la reputación de alguien que podía manejar los casos difíciles. Habló de sus matrimonios, todos ellos fracasos, aunque por motivos diferentes cada vez, y de su decisión de abandonar la Tierra cuando el planeta se volvió demasiado poblado, demasiado regulado, demasiado centrado en reemplazar en lugar de reparar. Detalló sus años viajando de colonia en colonia, de estación espacial en estación espacial, siempre encontrando trabajo, porque los buenos mecánicos eran raros, y aquellos dispuestos a trabajar en entornos hostiles eran aún más raros. El vino le soltó la lengua y Harold se encontró compartiendo historias en las que no había pensado durante décadas, cuando reparó un sistema de soporte vital utilizando solo hilo dental y gel conductor. El gobernador de la colonia de Titán en el Polo Norte, que le había ofrecido la ciudadanía y la mano de su hija en matrimonio, rechazó ambas. El desastre en el puesto minero Sigma 9, donde había mantenido la producción de oxígeno para 46 mineros durante 11 días hasta que llegó el rescate, usando un sistema que había improvisado a partir de equipos dañados. A pesar de todo, Sella escuchó con una intensidad casi física, como si no simplemente escuchara sus palabras,
sino que las absorbiera directamente. Ella hacía preguntas ocasionales, algunas incisivas que sugerían que entendía la psicología humana mejor que muchos humanos, pero en su mayoría simplemente escuchaba su historia. Cuando finalmente se quedó en silencio, la iluminación de la cúpula se había atenuado hasta alcanzar un suave resplandor crepuscular, lo que sugería que había pasado un tiempo considerable. Harold se sintió extraño, de algún modo más ligero, como si el relato hubiera liberado una presión que no sabía que soportaba. «Tu turno», dijo, alcanzando la botella de vino, que de alguna manera había permanecido llena a pesar de varias recargas. Sella guardó silencio por un momento, sus ojos latían lentamente como estrellas distantes vistas a través de la atmósfera. «Mi existencia es difícil de traducir en términos que tu conciencia pueda procesar», dijo finalmente, «pero intentaré una aproximación». Lo que siguió fue una narración tan extraña que la mente de Harold luchó por contenerla. Sella habló de la eclosión, no de un huevo, sino de una matriz cristalina que se formó en la intersección de ondas gravitacionales específicas, de una infancia pasada en una dimensión donde el tiempo fluía lateralmente en lugar de linealmente, de la evolución gradual de su especie desde la conciencia basada en la energía hasta su estado semicoreal actual. Describió su decisión de convertirse en investigadora, una elección que tomó durante lo que llamó la Gran Convergencia, cuando múltiples corrientes del universo se superpusieron temporalmente, creando un nexo de posibilidades. Su especialización en biología adaptativa la había llevado a estudiar innumerables especies en múltiples galaxias, documentando su evolución y ocasionalmente empujándola. Harold lo interrumpió, repentinamente alerta, a pesar del efecto adormecedor del vino. «¿Qué significa eso exactamente?» Sea hizo un gesto que de alguna manera transmitía simultáneamente desprecio y tranquilidad. «Intervenciones menores, catalizando adaptaciones que se habrían producido de forma natural, pero acelerando el cronograma. Mi especie tiene protocolos estrictos sobre interferencias». Harold no estaba del todo convencido, pero el vino y el cómodo sillón hacían difícil mantener sus sospechas. Además, razonó, si Sea hubiera querido impulsar su evolución, ya habría tenido muchas oportunidades. «¿Cuántos otros has tenido asistentes de investigación?», preguntó, volviendo a algo que lo había estado molestando. 43, respondió rápidamente Sea, de varias especies. Algunos sirvieron solo durante algunos de sus años, otros durante toda su vida. El más longevo fue un matemático duraniano que me asistió durante 237 años. Y todos simplemente te ayudaban a mantener el equipo, presionó Harold, encontrando difícil creer que ese fuera el alcance de sus deberes. Algunos también ayudaron con la investigación, reconoció Seer. El geranio, por ejemplo, desarrolló algoritmos para predecir la deriva genética bajo presiones ambientales específicas. Otros contribuyeron según sus especialidades. Ella fijó esos ojos luminosos en él. Tú, Harold Finch, ya has demostrado una capacidad excepcional para intuir soluciones mecánicas. Sospecho que contribuirás de una manera que ninguno de nosotros ha imaginado todavía. Había algo en su tono, una certeza, un peso de expectación que hizo que Harold se sintiera halagado e inquieto al mismo tiempo. Él había venido aquí para terminar su carrera, no para comenzar una nueva con implicaciones potencialmente alteradoras del universo. «Solo soy un mecánico», le recordó. «Uno jubilado además». «No», dijo Sella con esa sonrisa demasiado perfecta. «Eres un solucionador de problemas. La naturaleza de los problemas puede cambiar, pero esa cualidad esencial permanece constante». Antes de que Harold pudiera responder, sonó una campana en toda la cúpula. Una secuencia compleja de varios tonos que parecía transmitir información en lugar de simplemente señalar una alerta. Sella se enderezó, su lenguaje corporal pasó de conversacional a alerta. «Los protocolos de excavación autónoma de la nave se han completado», anunció. «Está completamente descubierto y listo para un diagnóstico integral». «Ahora», preguntó Harold, sorprendido por el repentino cambio de tema.
El proceso está automatizado, explicó Seiya, levantándose de su silla con esa gracia líquida. Lo inicié remotamente cuando restablecimos la energía. La nave se estaba liberando mientras conversábamos. Harold luchaba por igualar su movimiento, sus articulaciones humanas protestaban después de horas de comodidad sedentaria, cualesquiera que fueran, habían comenzado a desvanecerse, dejando atrás una extraña claridad que hacía que la geometría alienígena de la cúpula pareciera más comprensible y más inquietante. Del protocolo en su nuevo arreglo. No es necesario, respondió Seiya. Los diagnósticos iniciales están automatizados. Simplemente necesito revisar los resultados y determinar qué mantenimiento adicional podría ser necesario. Hizo una pausa, estudiándolo con esos ojos luminosos. Deberías descansar. Tu forma basada en carbono requiere periodos regulares de inconsciencia para funcionar de manera óptima. El recordatorio de sus necesidades biológicas primitivas podría haber sido ofensivo viniendo de cualquier otra persona, pero para Sea parecía meramente factual, como notar que un modelo particular de motor requería un grado específico de combustible. Correcto, estuvo de acuerdo Harold, repentinamente consciente de su agotamiento. Había sido un día largo y extraño, desde que se despertó como un jubilado solitario para convertirse en el asistente de investigación de un antiguo biólogo alienígena de una dimensión con tiempo lateral. ¿Dónde debería dormir? Seiya señaló un corredor que Harold estaba seguro que no existía cuando exploró la cúpula por primera vez. Los sistemas ambientales se ajustarán a sus preferencias fisiológicas automáticamente. Harold asintió, demasiado cansado para cuestionar la apariencia de las nuevas habitaciones o la aparente capacidad de la cúpula para monitorear sus preferencias fisiológicas. Al otro lado de eso, la brecha de comprensión fue un interesante cambio de perspectiva. Buenas noches, entonces, dijo, moviéndose hacia el corredor indicado. O cualquiera que sea el término apropiado para su especie. No dormimos, le informó Seiya. Pero el sentimiento es comprendido y apreciado. Había planeado escapar de la necesidad de arreglar las cosas, en cambio, se había comprometido a mantener la tecnología más allá de su imaginación más salvaje. Al parecer, el universo tenía sentido del humor, después de todo. O tal vez simplemente era terco, como él, y no estaba dispuesto a dejarlo ir todavía. Mientras se acomodaba en una cama que se adaptaba a su cuerpo con precisión terapéutica, Harold Finch, un recién nombrado asistente de un antiguo investigador alienígena, a veces requería una recalibración inesperada. El truco consistió en adaptarse. Harold cerró los ojos y se entregó al sueño, preguntándose qué más sorpresas le aguardaban en este extraño nuevo capítulo de su vida. Su último pensamiento consciente fue una gran diversión por lo completamente que habían descarrilado sus planes de jubilación y lo extrañamente contento que se sentía al respecto. Informe de excavación 42B9, apéndices en notas de campo sobre adaptación simbiótica en especies que no pertenecen a la mente colmena. El espécimen HF continúa demostrando una notable intuición mecánica a pesar de una vida útil limitada y limitaciones de conciencia única. Hoy se cumple un año de nuestro acuerdo de colaboración y debo señalar que la integración ha avanzado con más éxito de lo previsto. La obstinada insistencia del espécimen en mantener la individualidad y al mismo tiempo formar vínculos de apego representa una estrategia adaptativa fascinante para una especie con un recambio generacional tan corto. En particular, HF ha desarrollado de forma independiente modificaciones a los sistemas ambientales de los puestos de avanzada que mejoran la eficiencia en un 23%. Sin acceso a las matemáticas dimensionales subyacentes que gobiernan su funcionamiento, cuando se le preguntó sobre la metodología, HF respondió, algunas cosas simplemente se sienten bien cuando funcionan juntas, como si estuvieran destinadas a encajar de esa manera. Esta comprensión intuitiva de la función armoniosa puede explicar cómo los humanos han alcanzado su nivel tecnológico actual a pesar de su conciencia colectiva fracturada y sus capacidades limitadas para compartir información. He ajustado mis modelos anteriores en consecuencia. El espécimen todavía rechaza los tratamientos de longevidad,
aunque el deterioro celular se ha ralentizado en aproximadamente un 42% debido a la exposición ambiental al campo temporal del laboratorio. A las tasas actuales, HF puede sobrevivir durante otras 4 a 6 décadas en lugar de las 1 a 2 esperadas, tiempo suficiente para completar los objetivos principales de la investigación. El espécimen solicitó que celebráramos nuestro aniversario con una comida compartida y se me presentó una llave hidráulica modificada que, según HF, facilitará mucho esos delicados ajustes al conducto 6. Lo que los humanos llaman sentimiento, una adaptación que vale la pena estudiar más a fondo. Finalizar la transmisión. Próxima actualización programada para el intervalo estándar. SEA, investigadora principal, Outpost Gamma 14, despidiéndose. PSF. Como se me pidió, mencioné que la prenda con múltiples bolsillos que insiste en usar, a pesar de su ineficiencia estructural, todavía contiene ese sándwich de nuestro primer encuentro. Ha desarrollado 17 nuevas cepas de bacterias, 3 de las cuales muestran aplicaciones prometedoras en procesos metalúrgicos. A veces parece que la obstinada negativa a descartar lo viejo puede beneficiar inesperadamente a lo nuevo.